¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Mi nombre es Valeria Saucedo, soy de Tlaxcala, México. Conocí el ayuno por medio de un video que me envió una persona que conozco, pero solo era de la novena de la rendición de Misión Rúa. Empecé a escucharla y era una tranquilidad muy grande cuando yo la escuchaba. Mi esposo y yo la escuchábamos a veces cuando teníamos problemas para dormir o pues los problemas de salud que venían de mi mamá y entonces para nosotros era muy tranquilizante escuchar la novena de la rendición. Entonces yo veía de repente me empezaron a llegar anuncios de el ayuno de 40 días, pero pues yo los pasaba y decía, o sea, yo nunca he podido hacer un ayuno de siquiera un día o de siquiera una mañana. No, Señor, esto no es para mí. Pero pues el Señor tiene sus planes. El Señor tiene sus planes y en nuestra familia lo ha demostrado desde hace mucho. Mi esposo y yo venimos de un matrimonio con muchos problemas al inicio. El Señor nos tomó de la mano, entramos en un movimiento de restauración familiar y eso fue lo que nos ayudó como los primeros pasos que Dios hizo en nuestra vida. Entonces, pues no, yo nunca pensaba en el ayuno, jamás en mi vida pensaba en el ayuno, jamás había hecho uno, de siquiera un día. Pero mi mamá tenía un problema de salud muy grave y pues ya tenía un año, de hecho el ayuno que les voy a dar el testimonio fue del año pasado. Ella un año antes le habían detectado cáncer en el ojo. Y a Dios gracias, con las oraciones de mis hermanos de varios grupos, el cáncer se le encapsuló. No necesito que le hicieran quimios, no necesito nada. Dios fue tan maravilloso con ellos. Entonces en este ayuno yo lo empecé el 12 de mayo. El 12 de mayo, pero fue como el Señor nos tomó, porque queríamos dejar las cosas de Dios, mi esposo y yo, y Él tiene un plan para nosotros. Entonces, en unos estudios que la maestra de mi hijo mandó a hacer para él, mi hijo iba en segundo de primaria, ahorita ya está en tercero. Nos dijo que lo veía como raro y que necesitaba que le hicieran estudios. Lo mandó a hacer estudios y salió que tenía la glucosa altísima. Y la doctora que lo vio me dijo, es que necesita insulina para bajarle la glucosa, está altísima. Cuando yo vi su cara de la doctora, cuando estaba revisando los estudios en la computadora, vi que su cara, le digo, no está bien, doctora, ¿verdad? Dice, no, te lo voy a enviar de urgencia a Tlaxcala, al hospital, que lo revisa una pediatra, pero es de ya, incluso voy a hablar por teléfono ahorita mismo para que mañana o pasado mañana lo atienda. Y pues yo sentí que sí estaba algo muy mal. Y saliendo de ahí, de la unidad familiar, me vi al Santísimo con mi niño y le dije, Señor, a mi hijo no le puede pasar esto porque sé que eso es una enfermedad progresiva y mortal. Pero yo lloré mucho al Santísimo y después de salir de ahí le dije, Señor, tú quieres que ayune, ¿verdad? Le dije, tú quieres que ayune, porque esto me lo has venido pidiendo un año. Antes yo veía anuncios de ayuno y yo no dije, yo no puedo hacer. Pero yo sé que tú quieres que ayune porque entonces mi mamá también le habían detectado nódulos en la mama derecha que ya se veían muy graves. Incluso la doctora, la ginecóloga que la revisó me dijo es que están en el nivel 5, yo no sé cómo lo lleven ellos, pero eran en el máximo nivel de sospecha para que fuera metástasis. Como ella venía de un cáncer, pues era casi seguro que eso ya era metástasis. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Mi mamá está enferma y seguro es metástasis. Y mi hijo también, entonces dije, ¿dónde voy a ir? Y le dije, Señor, ¿tú quieres que ayune? Porque yo sé que tú me lo has pedido muchas veces, pero yo me he resistido siempre.
Salimos del Santísimo, mi hijo y yo, una señora se nos acercó y me dijo, no te preocupes, pasa que le unjan aceite de Santísimo y no sé qué te pasa, dice, pero tu hijo va a estar bien. Le dije, sí, yo confío mucho en Dios. Entonces, en esa misma semana a mi mamá le habían dicho los de los tumores y yo tengo un hermano que tenía problemas con las drogas también. Entonces su problema estaba muy avanzado. Ella tiene 3, entonces tenía tres niños. Un niño pequeño tenía meses de nacido, pero su problema había acrecentado mucho, mucho. Yo siempre le pedí al Señor, pero le dije, Señor, yo creo que este es lo... Yo siempre recuerdo, he leído el libro de Esther, y recuerdo que cuando Esther vio que su pueblo iba a ser aniquilado, ella se puso en ayuno y oración, y siempre he escuchado esa palabra que resuena en mi mente, que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Entonces siempre el Señor me lo había puesto ahí en la cabeza, pero pues yo me había resistido. Cuando le dije eso a mi esposo, le dije, voy a ayunar los 40 días, yo no sabía bien cómo se hacía el ayuno. Y me dijo, no, dice, porque tú eres delgada y te vas a enfermar. Le dije, no, el Señor me va a cuidar. Y voy a ayunar. Le dije, mi hijo está muy mal, mi mamá está muy mal, mi hermano está muy mal y yo quiero que el Señor me escuche. Entonces, desde ese día que recibí los estudios en la tarde de mi hijo, ya el siguiente día, yo dije, yo lo voy a hacer, pero no sabía cómo. Empecé a buscar en Misión Rúa cómo se les mandaba el anuncio, yo cómo hacerlo. Vi que estaba el mail y lo envié, pero no me contestaron luego. Dije, yo no sé cómo se hace, pero lo voy a hacer como tú me digas, Señor. Y sí había escuchado que era pan y agua, y sí también sabía del aceite exorcizado, de la sal y del agua, y dije, pues eso me va a ayudar. No fui a la misa, no recuerdo si ese día fui a misa, pero sí había escuchado que tendría que fortalecerme con misa y con el rosario. Yo sí dije, con la coronilla, con lo que tú me des, Señor, yo lo voy a empezar. Cuando ellos me contestaron, yo ya iba como 5 días, pero sí lo hice a pan y agua, pan y agua. Y mi esposo me decía, bueno, está bien, dice, yo solo te voy a ayudar a orar. Y le dije, sí. Pues así fue como empecé mi ayuno. Y pues yo lloraba mucho pidiéndole al Señor por mi hijo, por mi niño y por mi madre y por mi hermano. Pero el Señor es misericordioso. No sé, los estudios de mi mamá algo salió mal. Cuando la doctora los iba a presentar con la mastografía y un ultrasonido que le hicieron de la mamá, algo salió mal y le volvieron a repetir los estudios porque la doctora dijo que no se veía nada y que se los repitieran, pero para eso la doctora ya la había enviado a cardiología, anestesiología, a médico internista, a hacerle estudios del corazón, porque estoy segura que para ella era extirparle la mama, porque yo creo que ella nos envió en esa semana como para internarla ya. O sea, la vio tan mal que pues quería hacer eso. Y pues yo le pedí mucho a Dios, le dije, Señor, tú me vas a ayudar porque con los 3 yo no sé qué voy a hacer. Entonces, los estudios de mi mamá continuaron, los de mi hijo también. Yo, pues cuando no me contestaban, dije, yo lo voy a hacer. Entonces, los de mi mamá se los volvieron a repetir y en esas 2 semanas que transcurrieron mientras se repitieron los estudios y todo, la doctora dijo, la voy a programar para una biopsia, porque necesito saber qué tiene y qué tanto está avanzado. Pues ella estaba segura que era cáncer otra vez. Y la programó, pero cuando tuvo los estudios otra vez, me dijo no, que se los repita. Entonces se los volvieron a repetir en un médico particular, porque era pronto. Y la doctora nos mandó a llamar cuando estaban los estudios y me dice, es que me la reportaron con nivel 5, dice, pero yo no encuentro. Cuando ella la vio, y le dije, Señor, fuiste tú porque nadie más pudo salvar a mi madre del cáncer. Cuando le volvió a repetir incluso la otra médico los estudios y dice, es que yo no encuentro algo muy grave.
pero para eso ya habían pasado 2 semanas. Y cuando la doctora la vio y dijo, no, pues no veo bien, dice, yo los palpé, yo los sentí, dice, pero le voy a hacer la biopsia. Ya estaba en el quirófano para la biopsia y me hablaron. Y yo subí y dije, Dios mío, ¿qué le han de haber encontrado a mi mamá? Pero bueno, estás tú, Señor. Yo estaba rezando, estaba haciendo el rosario ahí mientras. Y subí al quirófano y me dice, oye, dice, algo está raro, dice, no encuentro nada en los nódulos de la mamá de tu mamá, dice, los que yo había palpado. Dice, yo los sentí, dice, y ahora no los encuentro. Dice, me voy a guiar con ultrasonido, pero le voy a hacer aún la biopsia porque, o sea, ella no entendía qué había pasado. Y yo dije, gracias, Señor, si ya no encuentro nada, es que mi mamá no va a tener nada. Es que ya no va a tener nada. Y sí, le hicieron la biopsia y los resultados nos entregaron ya casi cuando iba a terminar mi ayuno, pero yo desde ese momento estaba segura que ella ya no iba a tener nada, porque la doctora también me dijo que ya no le encontraba nada, incluso con el ultrasonido no encontraba los nódulos que eran muy grandes que ella le había encontrado. Entonces dije, gracias, Señor, porque tú ya la sanaste. Ese fue el de mi mamá y el de mi hijo también. Todo se dio como si fueran malentendidos cuando les volvieron a repetir los estudios y todo, porque él sí tenía síntomas. Y cuando le repitieron los estudios, salió que había, pues como que ellos, no sé, lo tomaron como una equivocación y que los médicos se habían equivocado. Y después yo le repetí los estudios de manera particular también, porque le hicieron estudios de insulina, de resistencia a la insulina, y salió que estaba ya no normal, pero no era tan alta, ni siquiera llegaba a los niveles para ser diabético. Entonces, pues también fue cosa de Dios en el ayuno y lo de mi hermano también, porque en el día 10 de mi ayuno, las cosas Dios las puso para que él entrara a un centro de rehabilitación, pero fueron tan perfectas, tan exactas, porque su esposa no quería, sus suegros no querían, mi hermano tampoco ponía su disponibilidad para estar en un centro de rehabilitación. Entonces todo estaba en contra y de repente Dios hizo que todo estuviera a favor. Entonces incluso la manera en que él entró en centro de rehabilitación fue algo, no sé, yo creo que solo Dios pudo haberlo hecho. Y pues entonces yo solo me mantenía orando, nunca me dio hambre, nunca tuve hambre. Nunca, yo sí me quedaba saciada con el pan. Ya después vi los videos de Vero, de cómo comernos nuestro pan y de cómo hacer el ayuno. Entonces fui haciendo ya las oraciones del ayuno, el rosario, la misa lo más que podía por mi trabajo. La adoración al Santísimo también era casi todos los días. Yo veía cómo Dios me daba el tiempo y el único día que me sentí mal ya fue como el día 30, que yo sentí que ya no tenía fuerzas, así como si no hubiera comido literal 1 semana o 2 semanas. Me sentía tan mal que quería solo llorar o dormir, pero yo no le decía nada a mi esposo porque yo sé que él no estaba de acuerdo con el ayuno. Y entonces me acuerdo que ya era junio porque yo me iba a los rosarios de San José aquí en la parroquia, bueno, sí, de María y de José en la parroquia, y me fui al Santísimo, recé el rosario, y ya cuando regresé a mi casa, pues era como si yo ya hubiera comido, como si yo ya hubiera tenido fuerzas para hacer las cosas. Pero pues creo que todo esto lo hizo el Señor, no yo. Ahora, este año no tuve la oportunidad de ayunar como lo hacen en Misión Rúa, porque no lo sé, yo creo que no soy yo, siempre lo he dicho, fue Jesús quien ayunó en mí, porque yo no hubiera aguantado ni siquiera un día, ni siquiera un día. Entonces, pues eso fue lo que me pasó en mi ayuno y una sola, bueno, yo siempre trato de ir a la hora santa porque mis hijos también están en grupos litúrgicos, pero hubo una ocasión que yo fui a la hora santa y que nunca había sentido esa presencia de Jesús así. Yo lo veía y no podía hablarle, solo podía llorar y llorar, y yo sentía una paz tan grande, una gracia tan grande de estar ahí frente al Santísimo. Pero pues era solo verlo, solo observarlo, solo
estar frente a Él. Y es un gozo tan grande. Le digo, Señor, si eso sentimos cuando estamos en tu presencia divina, ya me diste la oportunidad de tener un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y pues mi ayuno, pues lo hice los 40 días, lo terminé en junio el 20. Y pues fue Cristo quien me tomó, porque pues a partir de ese ayuno, y como vimos la enfermedad de mi hijo, mi esposo, digo, Señor, tú quieres que sigamos sirviéndote a nuestros hermanos de matrimonios, porque cuántos necesitan. Entonces aquí estamos ya llorando mi esposo y yo. Le pedimos al Señor perdón por querernos alejar pues del trabajo que Él ha puesto en nosotros, porque tenemos que trabajar en nuestros hermanos que nos necesitan. Y le dijimos, regresamos, Señor, aquí estamos estos siervos inútiles, que para algo te servimos, por eso nos tienes aquí.